Roma, en el siglo I a.C., era el centro de un imperio en expansión y el espejo de todas sus contradicciones. Con cada victoria militar en Hispania, la Galia, Macedonia y Oriente, miles de prisioneros eran llevados a la península itálica. Convertidos en esclavos, alimentaban la máquina económica y social que sostenía la República. El esplendor romano, sus templos, palacios, arenas y cosechas, se construía sobre una base humana invisible: los esclavos. Se estima que, en tiempos de Espartaco, 1 de cada 3 habitantes de Italia era esclavo. Trabajaban en minas y latifundios, en cocinas y prostíbulos. No tenían derechos, ni nombres, ni familias propias. Eran propiedades, tasadas en monedas, compradas y vendidas como animales. La riqueza se concentraba en manos de unos pocos, los latifundistas dueños de vastas tierras cultivadas por mano de obra esclava, mientras los ciudadanos libres pobres, los plebeyos, se hundían en la miseria desplazados por la concentración del poder y de la tierra. Roma, orgullosa de su libertad cívica, era un imperio de esclavos. Ese contraste social preparó el terreno para algo impensable: una rebelión que pondría en jaque el propio orden del mundo romano. El nombre de Espartaco resuena hasta hoy como símbolo de resistencia, pero su historia personal comienza en las sombras de la historia. Las fuentes antiguas, Plutarco, Floro y Apiano, afirman que era natural de Tracia, región que hoy corresponde al sudeste europeo, entre Bulgaria y Grecia. Soldado, tal vez mercenario, fue capturado y vendido como esclavo a un lanista, propietario de una escuela de gladiadores en Capua, al sur de Roma. El destino de los gladiadores era el espectáculo sangriento: luchar hasta la muerte en los anfiteatros para entretener al público. Espartaco, según las fuentes, estaba dotado de fuerza física e inteligencia extraordinarias. Sabía luchar, pero también pensar. Entre sus compañeros se contaban 2 guerreros galos, Criso y Enomao, que se convertirían en sus aliados. La escuela de Capua era una prisión de cuerpos y voluntades. Los gladiadores entrenaban a diario, armados con espadas de madera, aguardando el día de entrar en la arena y morir entre aplausos. Pero en 73 a.C., Espartaco decidió transformar el entrenamiento en fuga. Según Plutarco, unos 78 gladiadores lograron escapar de la escuela de Capua utilizando cuchillos de cocina y armas improvisadas. Asaltaron carros que transportaban armamento para gladiadores y se fortificaron en el monte Vesubio, aún un volcán silencioso en aquella época. Allí, cercados por pequeñas tropas enviadas por el Senado, los fugitivos demostraron habilidad y disciplina. Usando cuerdas hechas con sarmientos de vid y atacando por sorpresa desde la retaguardia, derrotaron a las fuerzas romanas. Fue el primer shock. Roma, el imperio invencible, había sido derrotada por un puñado de esclavos. El éxito inicial atrajo primero a cientos y luego a miles. Esclavos fugados, campesinos endeudados, desertores. Todos vieron en Espartaco una oportunidad de recomenzar. En poco tiempo, la rebelión dejó de ser una banda para convertirse en un ejército de hombres y mujeres en busca de libertad. Los cronistas romanos, molestos, los llamaban servi fugitivi, esclavos fugitivos, pero la dimensión era otra: era una guerra social. El movimiento creció con rapidez, extendiéndose por Campania y Lucania. Espartaco y sus lugartenientes organizaron la masa heterogénea en unidades militares, utilizando tácticas aprendidas en el ejército romano. Hubo disciplina, estrategia y, algo aún más peligroso, esperanza. Durante 2 años, Espartaco y su ejército de esclavos obtuvieron victoria tras victoria. Derrotaron tropas consulares enviadas a toda prisa, saquearon ciudades y llegaron a controlar vastas regiones del sur de Italia. Los relatos romanos describen una multitud que alcanzó entre 70 y 100.000 personas, una cifra impresionante para un ejército improvisado. Pero el objetivo de Espartaco sigue siendo tema de debate. Algunos autores afirman que quería huir de Italia, marchar hasta los Alpes y liberar a sus compañeros para que regresaran a sus tierras. Otros creen que, al percibir la fragilidad del poder romano, llegó a considerar un ataque a Roma. Plutarco sugiere que Espartaco jamás tuvo ambiciones imperiales, quería escapar, no dominar. Pero las circunstancias lo transformaron en símbolo, y los símbolos en Roma siempre asustaron al poder. La revuelta de Espartaco tocó el nervio expuesto de la sociedad romana, el temor a una insurrección de los oprimidos. Senadores y patricios no temían solo la destrucción física, temían el colapso del orden moral. Si los esclavos podían desafiar a sus amos, ¿qué quedaba de la jerarquía que sostenía la república? Durante 2 años, el Senado trató la rebelión como un problema local, un disturbio de poca importancia. Pero las victorias sucesivas obligaron a Roma a reaccionar con mayor seriedad.
Tras varias derrotas humillantes, los romanos confiaron el mando de las legiones al general Marco Licinio Craso, el hombre más rico de la República, disciplinado, brutal y decidido a acabar con el conflicto a cualquier precio. Craso reformó el ejército, reinstauró la disciplina e impuso castigos ejemplares. Según Plutarco, llegó a diezmar una de sus legiones. Mandó ejecutar a 1 de cada 10 soldados que habían huido del combate. Era un mensaje claro. Ningún romano volvería a temer a los esclavos. Espartaco, por su parte, intentó huir hacia el norte. Algunos grupos se separaron y fueron aniquilados. Otros, dirigidos por Criso y Enomao, cayeron en emboscadas. Cuando por fin Espartaco intentó marchar a Sicilia, con la esperanza de cruzar el estrecho y continuar la lucha desde allí, fue traicionado por piratas que le prometieron transporte y desaparecieron con el oro. Aislado en el sur de Italia y cercado por las tropas de Craso, el ejército rebelde resistió durante meses. Incluso cuando Pompeyo regresó de Hispania, el Senado repartió la gloria de la victoria entre ambos generales, una disputa que alimentaría futuras guerras civiles. La batalla final contra Espartaco tuvo lugar en 71 a.C., en las planicies de Lucania. Espartaco, según se dice, mató a 2 centuriones romanos antes de caer, luchando hasta el final. Su cuerpo nunca fue encontrado y tal vez por eso se haya vuelto inmortal. La victoria de Craso fue seguida por un espectáculo de terror. Unos 6.000 prisioneros fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, la carretera que unía Roma con Capua, la misma ruta por donde la revuelta había comenzado 2 años antes. Cada cruz era un aviso. Los cuerpos permanecieron colgados durante meses, pudriéndose bajo el sol, para que todos los esclavos supieran el precio de la rebelión. La República Romana volvía a la normalidad. Pero bajo el silencio de las cruces, algo había cambiado para siempre. Espartaco perdió la guerra, pero venció al olvido. Su rebelión reveló con crudeza implacable aquello que Roma intentaba ocultar, que su gloria se sostenía en la servidumbre. Ningún senador, ningún filósofo romano se atrevió a proponer la abolición de la esclavitud. Incluso los más cultos, como Cicerón, aceptaban el sistema como natural, como parte del orden divino. Pero el levantamiento demostró que los esclavos no eran instrumentos, sino personas con voluntad, coraje y dignidad. A partir de entonces, la política romana temió nuevas revueltas. El Estado intensificó el control sobre las provincias, reforzó las legiones y distribuyó más pan y circo para mantener a las masas bajo control. La sociedad eligió el olvido como forma de supervivencia, y aún así el nombre de Espartaco persistió, primero como maldición, luego como mito. Mejor morir de pie que vivir de rodillas. Máxima apócrifa atribuida a Espartaco.